Sean ustedes bienvenidos a Memo G del Susto. En ocasiones la fatalidad, el odio y la ignorancia se alían para dar lugar al monstruo de la injusticia. Injusticia que cayó sobre George Steiny Jr., un pequeño que con tan solo 14 años de vida se convirtió en la persona más joven en ser condenada a muerte en los Estados Unidos. Esta es su historia. Acompáñenme a conocerla. En el año de 1944, un pequeño de 14 años de edad llamado George Steiny y Amy Rubner, hermana de él, se encontraban como cualquier día común cuidando unas vacas en el campo, cuando, de pronto, un par de niñas de 8 y 11 años de edad, llamadas Emma Thames y Betty June, se acercaron a preguntarles en dónde podían encontrar unas flores específicas que necesitaban para poder cortarlas. Amy y George les respondieron que no sabían, por lo que las niñas siguieron su camino. Por desgracia, esa fue la última vez que se les volvió a ver con vida. Pasaron las horas y las pequeñas no aparecían, por lo que se hizo una búsqueda en las zonas aledañas. Muchos vecinos se ofrecieron a ayudar en la búsqueda. Entre ellos se encontraba George, quien, inocentemente, le confesó a uno de los vecinos que había visto a las pequeñas momentos antes de que desaparecieran. Después de una larga búsqueda, los cuerpos de las niñas se encontraron en una zanja. Ambas habían muerto debido a unas heridas en la cabeza realizadas con una viga de madera, por lo que sin dudarlo se le culpó a George por doble asesinato. La breve interacción que tuvo con ellas y la declaración que había hecho fueron condena del niño afroamericano. Las autoridades detuvieron a George y lo llevaron a la estación sin un abogado y sin avisarle a sus padres de lo sucedido. Lo encerraron en el cuarto de interrogación, donde lo mantuvieron por varias horas cuestionándolo sobre los asesinatos. Se dice que, desde el inicio, la declaración de George se notaba forzada y probablemente le habían obligado a aceptar los crímenes de una forma cruel, haciendo sufrir al pequeño. Incluso, los policías decidieron añadir a la declaración de George que él había querido violar a las pequeñas, pero, al resistirse, decidió matarlas. George fue encarcelado y juzgado el 24 de abril en el Tribunal del Condado de Clarendon. El jurado estuvo conformado por 10 hombres blancos, quienes fueron elegidos el mismo día. No se presentaron pruebas físicas, no hubieron testigos que lo acusaran directamente y el juicio tuvo una duración únicamente de 3 horas. El juzgado deliberó la culpabilidad del niño en únicamente 10 minutos, el cual fue juzgado como adulto por las leyes que regían en ese entonces en Carolina del Sur. George Steiny Jr. fue condenado a la silla eléctrica. Su ejecución se llevó a cabo en la mañana del 16 de junio de 1944 en la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur, en Columbia. Habían pasado únicamente 3 meses después de los asesinatos. Según testigos de la ejecución, comentaron que el pequeño tuvo que sentarse sobre varios libros, incluyendo una Biblia, ya que era demasiado pequeño para las dimensiones de la silla eléctrica.
La ejecución tomó 2 electrocutadas más antes de morir. Esto por no haber asegurado correctamente los electrodos, por lo que su máscara cayó al piso, mostrando su rostro lleno de lágrimas y dolor. Finalmente, 4 minutos después, fue declarado muerto. Fue hasta el año 2014, es decir, 70 años después de su ejecución, que la jueza Carmen Tevis Müller dictaminó que el pequeño no debía haber sido condenado a muerte. La declaración surgió después de que expertos en criminalística señalaron que la viga era demasiado pesada y grande para que George pudiera cargarla, y mucho menos golpear con tanta fuerza a las pequeñas. Steve Mackenzie, un abogado que solicitó reabrir el caso, declaró para un documental de CNN: Steining era un blanco fácil y la policía lo usó como un chivo expiatorio para encontrar una forma rápida de imputar a alguien. Esto ocurrió en Carolina del Sur en 1944, con un niño negro acusado, 2 jóvenes víctimas blancas y un jurado integrado por hombres blancos. Steining nunca tuvo una oportunidad. Sus verdugos tuvieron que apilar varios libros para que pudiera alcanzar los electrodos. Al encender el interruptor, Steining convulsionó y su rostro lleno de dolor y desesperación quedó expuesto a 40 testigos, entre ellos el padre de las niñas asesinadas. Durante el nuevo juicio para aclarar lo sucedido, la familia de George declaró que aunque tuvieron que huir, buscaron justicia que solo pudo llegar después de muchas décadas. La hermana de George, Amy, logró testificar, algo que no había podido hacer debido a las amenazas que por muchos años la persiguieron, logrando así que a su hermano lo exoneraran de su condena. Algo inútil, ya que él falleció muchas décadas antes, pero, a decir verdad, algo útil para su memoria y la paz de su familia. Sin duda alguna, una historia triste con 3 pérdidas irreparables. El crimen de las pequeñas, que al día de hoy no se sabe lo que les ocurrió, y la injusticia hacia George Steining. Bueno amigos, antes de despedirme, les recomiendo una película inspirada en estos hechos reales. Se llama Carolina Skeletons y es del año 1991. También para los que no se sabían este dato, esta historia fue inspiración para el escritor Stephen King, para así lograr dar vida a su novela La Milla Verde o El Pasillo de la Muerte. Esta historia fue adaptada y llevada al cine con las actuaciones de Tom Hanks y Michael Clarke Duncan, este último interpretando a John Coffey, un hombre de espíritu bondadoso que, a pesar de ser un hombre de enorme tamaño, tiene el corazón de un niño. Es un clásico del cine, se las recomiendo muchísimo. On the Green Mile. También no se les olvide suscribirse, activar la campanita y si les late este contenido, compártanlo. Ahora sí, me despido de todos ustedes. Esto fue Memo G del Susto y yo soy su amigo Memo el Fantasma. Hasta la próxima.